Roger se despertó con un silencio que parecía más pesado que el propio sonido, una quietud que llenaba cada rincón de su gran casa y se posaba suavemente sobre sus pensamientos. Durante casi 2 años, las mañanas habían comenzado así, tranquilas, previsibles y vacías de la dulce presencia de Miriam. Giró la cabeza hacia el otro lado de la cama, más por costumbre que por esperanza, sabiendo que estaría intacta y fría. 77 años lo habían convertido en un hombre de orden y resistencia, cualidades que alguna vez fueron valiosas en su negocio de ingeniería y construcción. Su cuerpo ya no le obedecía como antes, pero consideraba cada movimiento lento una pequeña victoria. Se levantó con cuidado y siguió su rutina con paso firme y deliberado. La casa parecía respirar con él, cada crujido y zumbido le resultaban familiares. En la planta baja, el tenue aroma del café recién hecho pronto llenó el aire. Se había negado a abandonar ese hábito a pesar de las repetidas advertencias de su médico. La idea de reemplazar el café por infusiones lo divertía, una vida construida sobre la disciplina podía permitirse pequeñas rebeldías. Al salir a la terraza, Roger llevó la taza a sus labios, sintiendo el aire fresco rozar su rostro. El jardín se extendía abajo, antes moldeado por las manos y la visión de Miriam. Ahora un jardinero contratado lo mantenía, pero Roger notaba la diferencia. Las plantas crecían ordenadas pero sin cariño, los colores equilibrados pero sin vida. Se quedó allí un momento, pensando en cómo había nacido la casa, un sueño compartido con Miriam, diseñado y construido por sus propias manos cuando el negocio prosperaba. Cada línea de la estructura, cada ventana, cada piedra llevaba su precisión. No era solo un hogar, era un proyecto de amor, aunque nunca usaría esa palabra en voz alta. La vibración repentina de su teléfono rompió la quietud. Un mensaje de Vivien, su única hija. Papá, Neil y yo iremos el domingo a eso de las 4. Tenemos que hablar. Sin saludo, sin pregunta por su salud. Siempre directa, como él en su juventud, aunque su tono solía ser menos cálido. Respondió con un breve, de acuerdo, los esperaré, y dejó el teléfono a un lado. Las palabras quedaron flotando en su mente mientras recorría la cocina, limpiando los platos de la noche anterior. Miriam solía bromear sobre su costumbre de mantener todo en perfecto orden, llamándolo el hombre que diseñaba cocinas como puentes. Ahora esa misma precisión daba estructura a su soledad. Los días sin ella se extendían interminables, aunque los llenaba con pequeñas tareas que requerían su atención pero no su corazón. Las visitas de Vivien eran escasas y casi siempre tenían un propósito. En los últimos años, su tema favorito había sido la villa, demasiado grande para una persona, demasiado cara de mantener, innecesaria para un hombre de su edad. Roger entendía lo que quería decir. Venderla significaría obtener una suma considerable, y con una hija, Olivia, que pronto entraría a la universidad, era evidente lo que Vivien esperaba. No resentía su ambición, solo la falta de sinceridad en su preocupación. Aún así, no dijo nada. El silencio a menudo conservaba la paz donde las palabras no podían. El sábado, Roger decidió salir de casa para cambiar de ambiente. Condujo hasta una pequeña librería que visitaba con frecuencia, uno de los pocos lugares que todavía le recordaban la compañía sin exigirla. El dueño, Hamish, lo saludó con calidez genuina y mencionó una nueva biografía que acababa de llegar. Intercambiaron unas pocas palabras antes de que Roger hiciera su compra. Fue un encuentro breve, pero llenó el vacío por un tiempo. Al volver a casa, colocó los libros ordenadamente sobre su escritorio, preparándose para las largas horas de soledad nocturna. El domingo llegó rápido, con un cielo pálido y tranquilo. Pasó la mañana cocinando, una de las pocas habilidades que se había obligado a aprender tras la muerte de Miriam. Pollo al horno con verduras, simple y suficiente. Puso la mesa en el comedor, como siempre, aunque sabía que Vivien prefería la cocina. Algunas tradiciones no eran por comodidad, sino por dignidad. Cuando el sonido de un coche llegó exactamente a las 4, Roger abrió la puerta para recibir a su hija y a su yerno. El beso de Vivien en su mejilla fue breve, educado y distante.
Neil lo siguió con su habitual apretón de manos cortés, con una expresión más profesional que familiar. Roger los invitó a entrar y los condujo hasta el comedor. La conversación durante el almuerzo fue contenida. Preguntó por Olivia, su nieta, a quien veía menos de lo que deseaba. Vivien respondió con entusiasmo medido, explicando sus planes de inscribir a Olivia en una universidad prestigiosa. La charla pronto derivó en asuntos financieros, la verdadera razón de la visita. Roger escuchó sin interrumpir, asintiendo levemente en lugar de opinar. Ya sabía lo que vendría, la solicitud disfrazada de conversación familiar. Aún así, se mantuvo tranquilo, el rostro sereno. Los años de trabajo le habían enseñado a reconocer las intenciones mucho antes de que se expresaran. Tras la comida, Vivien fue a la cocina a limpiar, comentando lo anticuados que estaban los muebles y sugiriendo una remodelación. Roger respondió simplemente que todo funcionaba bien. No era la primera vez que comparaba su casa con la de Daniel, su suegro, cuyo diseño moderno admiraba sin cesar. Dejó pasar sus palabras, sabiendo que las discusiones sobre modernidad rara vez terminaban bien. Mientras Neil se mantenía cerca, ofreciendo sonrisas educadas, Roger volvió a su sillón del salón, sintiendo el peso de otra tarde silenciosa posarse a su alrededor. Los días posteriores a la visita transcurrieron con la misma precisión silenciosa que definía la vida de Roger, cada hora dispuesta como las líneas de un plano, limpia y predecible. Sin embargo, bajo ese orden, una ligera inquietud comenzó a moverse. Pensaba en la conversación del almuerzo, en el tono de Vivien, que mezclaba urgencia y expectativa cuando hablaba del futuro de Olivia. No era la primera vez que insinuaba su deseo de ayuda económica, pero últimamente esas insinuaciones se habían vuelto más directas. En otro tiempo le había prometido a Miriam que siempre apoyaría a su hija, aunque a veces se preguntaba si la generosidad podía convertirse en debilidad. A la tarde siguiente, mientras la luz del sol se desplazaba lentamente sobre el suelo, el teléfono de Roger vibró de nuevo. Esta vez era Neil. Su tono era educado, ensayado y distante, igual que su manera de ser. Daniel celebrará su cumpleaños número 70 el próximo viernes, dijo. Le gustaría que vinieras. Solo una reunión pequeña con la familia cercana. Roger se sorprendió por un momento. Con los años, Daniel Fenton había mostrado poco interés en entablar amistad con él. Sus encuentros en reuniones familiares siempre habían sido breves y formales, intercambios corteses entre dos hombres que medían cuidadosamente sus palabras. Aún así, Roger aceptó la invitación sin vacilar, respondiendo que asistiría. Cuando la llamada terminó, se quedó un momento de pie mirando la casa. El silencio volvió a rodearlo, pero esta vez se sentía distinto, más denso, lleno del eco de lo que no se decía. Intentó distraerse con pequeñas tareas, ajustando cuadros, regando las plantas, limpiando superficies que ya estaban limpias. Los días hasta la cena parecían innecesariamente largos. El jueves por la noche, lustró sus zapatos, planchó su camisa y dejó preparado su traje con una satisfacción tranquila. Hacía mucho que no asistía a un evento formal, y aunque no deseaba socializar, respetaba la rutina y la presentación. Cuando llegó el viernes, condujo hasta la casa de los Fenton, una residencia bien cuidada que reflejaba el gusto de Daniel por la perfección moderna. Las luces del interior brillaban con calidez, y al cruzar la puerta, los sonidos familiares de risas educadas y música de fondo llenaron el ambiente. Daniel lo saludó con un apretón de manos firme, su sonrisa ensayada pero lo bastante cordial. Roger, qué gusto verte, dijo, señalando hacia el comedor. La mesa era grande, elegantemente dispuesta y rodeada de personas que pertenecían más al mundo de Daniel que al suyo. Vivien y Neil estaban sentados en el centro, mientras Olivia, ahora de 16 años, sonreía cortésmente desde el otro extremo. Roger asintió al verla, notando cuánto había crecido. Su expresión era calmada, su manera compuesta, aunque en ella había una distancia silenciosa similar a la de su madre. La cena comenzó sin contratiempos. Daniel habló de su vida, de sus años en la academia y de las lecciones que le había enseñado el tiempo. La conversación fluyó con facilidad entre los invitados,
tocando temas de viajes, inversiones y logros familiares. Roger escuchó en silencio, participando solo cuando se le dirigía la palabra. Prefería observar, notar los detalles que otros ignoraban, la manera en que Neil se inclinaba hacia adelante cada vez que Daniel hablaba, o como la risa de Vivien sonaba ligeramente ensayada. A medida que avanzaba la noche, Daniel levantó su copa para hacer un breve brindis. Habló con entusiasmo sobre la familia, el legado y el valor de la unidad. Roger respondió con un pequeño gesto de cabeza, aunque las palabras le parecieron más ceremoniales que sinceras. Después de la cena, cuando se sirvió el postre, Daniel anunció que tenía algunos pequeños regalos para la familia, muestras de gratitud, los llamó. Hubo un aplauso suave mientras entregaba cajas envueltas con esmero a cada invitado. Cuando llegó el turno de Olivia, ella dudó un instante antes de levantarse. En realidad, yo también tengo algo, dijo con voz firme pero nerviosa. Neil y Vivien intercambiaron miradas rápidas, claramente al tanto de lo que ocurriría. Olivia se volvió primero hacia Daniel, ofreciéndole un pequeño llavero plateado en forma de emblema de coche. Es simbólico, dijo sonriendo, ya que usaré tu coche viejo cuando empiece la universidad. Siguió una risa educada y aprobatoria. Luego se volvió hacia Roger, su tono cambió ligeramente. No te compré nada, abuelo. Mamá dijo que tú no necesitas regalos. Las palabras fueron pronunciadas con naturalidad, pero llevaban un filo suficiente para detener el aire en la mesa. Roger logró esbozar una leve sonrisa, sin saber si responder. Vivien intervino rápidamente, riendo de manera forzada para suavizar el momento. No lo dijo en ese sentido, papá, comentó, aunque evitó mirarlo a los ojos. Daniel rió suavemente, desviando el tema hacia conversaciones más ligeras, y la charla continuó, aunque la calidez del ambiente se había desvanecido. Roger permaneció callado el resto de la noche, sus pensamientos volviéndose hacia adentro. No era la falta de un regalo lo que lo inquietaba, sino el desprecio casual detrás del gesto, la sensación de haberse desvanecido del centro del mundo de su propia familia. Cuando la reunión terminó y los invitados comenzaron a marcharse, agradeció a Daniel con cortesía y salió al aire fresco de la noche. El camino de regreso fue silencioso, bordeado de árboles que se mecían bajo las luces débiles de las farolas. Dentro del coche, el silencio se sentía más pesado que nunca, oprimiendo como un recordatorio callado de algo perdido. Cuando por fin llegó a su entrada, la casa parecía más grande de lo habitual, con las ventanas brillando débilmente contra la oscuridad. Se quedó allí un momento antes de abrir la puerta, comprendiendo que incluso en su vacío, esa casa seguía siendo el único lugar que le pertenecía por completo. La noche después de la cena permaneció en la mente de Roger más tiempo del que esperaba, cada pequeño momento repitiéndose con una precisión silenciosa. Aún podía oír las risas suaves, ver la mirada orgullosa de Daniel al recibir el regalo simbólico y sentir el leve escozor de las palabras descuidadas de Olivia. Era extraño cómo algo tan pequeño podía abrir un espacio tan grande dentro de él. Había enfrentado cosas más difíciles en la vida, la pérdida, la enfermedad, los problemas del negocio, y sin embargo, esa exclusión silenciosa pesaba de una forma que nada de eso lo había hecho antes. Siguió su rutina matutina como siempre, preparando el café, ordenando la encimera de la cocina y saliendo a la terraza. El aire estaba tranquilo, el jardín silencioso salvo por el canto lejano de un pájaro. Las flores de Miriam habían vuelto a florecer cerca de la valla, pequeñas y delicadas, con sus colores ya un poco desvaídos por la estación. Se preguntó qué habría dicho ella sobre la noche anterior. Miriam siempre había sido amable en sus observaciones, nunca cruel, pero tenía una forma de ver a través de las personas. Le habría dicho que no se lo tomara como algo personal, que los jóvenes hablaban sin medir el peso de sus palabras. Sin embargo, Roger sabía que no se trataba solo de palabras, sino de presencia, de respeto, de esa forma silenciosa en la que alguien reconoce el valor de otro. Ese reconocimiento había desaparecido poco a poco del tono de su hija, de las maneras de Neil y ahora, de la franqueza casual de Olivia. Mientras permanecía allí, volvió a su mente la idea de vender la casa. En cierto sentido, Vivien tenía razón,
la casa era demasiado grande para un solo hombre, pero venderla significaría renunciar a la última parte de la vida que había construido con Miriam. Cada pared llevaba su huella, cada ventana aún guardaba su reflejo. Incluso la baldosa irregular cerca de la cocina, que ella insistía en que era encantadora, seguía igual. Podría repararla en una hora, pero nunca lo hacía. Era una de esas imperfecciones que mantenían su presencia viva. Esa tarde, se sentó en su estudio y revisó algunos documentos financieros antiguos. Su negocio había sido exitoso, lo suficiente para vivir sin preocupación, pero podía entender cómo Vivian veía esa estabilidad como un recurso a redistribuir. No era avaricia, pensó, al menos no abiertamente. Era simplemente expectativa, la suposición silenciosa de que los esfuerzos de un padre debían fluir hacia abajo, no hacia atrás. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era Neil otra vez, con su voz cortés como siempre. Roger, quería agradecerte por venir anoche, dijo. Daniel lo apreció mucho. Mencionó lo agradable que fue tenerte allí. Roger respondió brevemente, reconociendo la cortesía. También mencionó algo sobre que estás considerando mudarte, continuó Neil. Vivian le dijo que pensabas reducirte de casa. Si es cierto, podríamos ayudarte con los trámites. El mercado está muy fuerte ahora. Roger escuchó en silencio, con la mano apoyada en el brazo del sillón. Entendió enseguida que no era una oferta casual. Qué amable de tu parte, respondió con tono sereno, pero aún no he tomado ninguna decisión. Neil dudó antes de contestar. Por supuesto, tómate tu tiempo. Es solo que Vivian se preocupa por ti, por verte solo en una casa tan grande. Roger le agradeció otra vez y colgó. Las palabras, se preocupa por ti, resonaron en su mente, aunque sonaban más como, se preocupa por la casa. Al caer la tarde, el aire se volvió fresco. Preparó una cena ligera, comió en silencio y observó cómo la luz se desvanecía lentamente sobre la terraza. A lo lejos, oyó música tenue de una casa vecina, un recordatorio de que la vida de otro seguía en movimiento mientras la suya se deslizaba en una calma pausada. A la mañana siguiente, Roger decidió conducir hasta las afueras del pueblo para comprar víveres, algo que ya hacía raras veces. El pequeño supermercado estaba más concurrido de lo que recordaba, lleno de familias jóvenes, risas y conversaciones que parecían existir en un mundo aparte. Compró solo lo necesario, café, pan, algo de fruta, y en la caja, la cajera le sonrió y le preguntó si necesitaba ayuda con las bolsas. Rechazó amablemente, agradecido por esa breve conexión humana. En el camino de regreso, pasó frente a un taller de reparación y notó un coche estacionado afuera, el mismo modelo que el de Daniel. Le recordó el regalo que Olivia había mencionado, aquel del que había sido excluido en silencio. Se detuvo un momento en la esquina, observando al mecánico pulir el capó de otro coche. Los reflejos en el metal brillaban fríos bajo el sol. Por un instante imaginó regalarle a Olivia su propio coche antiguo como sorpresa, algo sencillo pero significativo, aunque el pensamiento se desvaneció pronto. Lo considerarían innecesario, quizá hasta extraño. Pensarían que quería competir. De regreso en casa, colocó los víveres en su sitio, moviéndose con cuidado, manteniendo su ritmo constante. La casa volvió a quedarse en silencio, pero ahora ese silencio se sentía distinto, menos pacífico, más consciente. Cada sonido era más nítido, cada recuerdo más cercano. Se sentó junto a la ventana y abrió uno de los libros que había comprado en la librería, aunque sus ojos se movían sobre las palabras sin entenderlas. Su mente volvía siempre al mismo pensamiento, como una familia podía separarse no por la ira o la distancia, sino por la lenta erosión de la comprensión. Al caer la tarde, Roger apagó la lámpara y miró su reflejo débil en el cristal. Era un rostro surcado por los años, pero no vencido. Había vivido lo suficiente para saber que el valor no lo otorgan los demás, se mantiene en silencio, con dignidad, con paciencia, con respeto propio. Aún así, el dolor de ser invisible permanecía, suave pero persistente, como un susurro que no podía acallar.
Durante la semana siguiente, los pensamientos de Roger empezaron a ordenarse en un plan tranquilo, aunque él no lo reconociera como tal. La casa, su compañera constante durante décadas, parecía hablarle en pequeños detalles: el sonido del viejo reloj del pasillo, la forma en que la luz de la mañana atravesaba las cortinas que Miriam había cosido con sus manos, incluso el leve crujido de las escaleras, todo contenía la historia de una vida construida con cuidado y honestidad. Comprendió que la casa había dejado de ser un hogar, pero no había perdido su significado. Para Vivien era solo una propiedad, una estructura valiosa que podía convertirse en dinero o comodidad. Para él, seguía siendo un capítulo de su identidad. Pasó varios días revisando cajones y papeles, hojeando planos antiguos, documentos de propiedad y cartas que Miriam había escrito en sus primeros años juntos. Su letra era ordenada y elegante, llena de pequeñas frases de afecto que nadie más había visto. El mundo a su alrededor había seguido adelante, sustituyendo el sentimiento por la eficiencia, pero él encontraba consuelo en esos vestigios. No lloró ni se detuvo demasiado, simplemente las leyó y volvió a doblarlas con la misma precisión que guiaba cada gesto de su vida. Con el paso de los días, Vivien llamó varias veces. Su tono seguía siendo cortés, pero cada vez más insistente. Mencionó un apartamento cerca de su vecindario, describiéndolo como perfecto para ti, papá, más pequeño, más fácil de mantener, moderno. Roger escuchó en silencio, respondiendo solo cuando era necesario. Cada conversación se sentía menos como preocupación y más como una negociación. Finalmente, una tarde, después de que ella mencionara que Neil podía encargarse de la venta, rápida y sin complicaciones, Roger le agradeció la oferta y dijo que lo pensaría. Cuando terminó la llamada, permaneció largo rato en su estudio, mirando el viejo escritorio de madera que lo había acompañado durante años de trabajo. Se dio cuenta de que casi todo lo que lo rodeaba, muebles, fotografías, herramientas, no tenía valor material para nadie más que para él. No le dolió esa verdad, simplemente la aceptó. Esa noche encendió su ordenador y revisó los datos de la propiedad una vez más. La casa había aumentado de valor mucho más de lo que había imaginado. Pero en lugar de contactar a un agente, tomó otra decisión. Escribió una carta breve a su abogado solicitando que la propiedad se pusiera en un fideicomiso, no para Vivien, sino para una fundación local que proporcionaba vivienda a personas mayores sin familia. No era venganza ni amargura. Era solo una forma de asegurarse de que el hogar construido con su esfuerzo continuara sirviendo a un propósito cuando él ya no pudiera hacerlo. Cuando terminó la carta, la imprimió, la firmó y la colocó en un sobre. No lo selló todavía. Quería pensar unos días más, asegurarse de que era la decisión correcta. A la mañana siguiente recibió una visita inesperada. Vivien llegó sin avisar, con una expresión animada pero algo tensa. Papá, estaba cerca y pensé en pasar a verte, dijo entrando antes de que él pudiera responder. Roger la saludó con cortesía y le ofreció café, que ella rechazó. En su lugar, recorrió el salón comentando una vez más lo grande que era, cuánto trabajo debía suponer mantenerlo. No deberías estar solo aquí, dijo en voz baja. Mamá no querría eso. Roger la miró un instante antes de responder. Tu madre quería paz, dijo simplemente. Las palabras no llevaban reproche, solo certeza tranquila. Vivien sonrió con incomodidad y cambió de tema. Habló de los estudios de Olivia, del trabajo de Neil y de los planes que tenían para reformar su propia casa. Roger la escuchó, asintiendo de vez en cuando. Cuando ella finalmente se marchó, él se quedó un momento en la puerta, observando cómo el coche desaparecía por el camino. En su mirada había afecto, pero también resignación. Algunas distancias no podían cerrarse con palabras. Más tarde, ese mismo día, fue a la oficina del notario, un edificio modesto que había frecuentado durante años. El empleado lo reconoció enseguida y lo saludó con respeto. Los trámites fueron sencillos, solo requerían unas pocas firmas y documentos de identidad. En menos de una hora, la transferencia quedó acordada, pendiente de confirmación final. Mientras caminaba hacia su coche,
Roger sintió una calma que no había sentido en meses. La decisión, una vez tomada, no se sentía pesada. Se sentía en orden, como si sus acciones finalmente hubieran alcanzado a sus pensamientos. En los días siguientes continuó con su rutina con un propósito tranquilo. Limpió la casa a fondo, organizó sus papeles y escribió varias cartas, una a su abogado confirmando el paso final, otra a Vivian explicando su razonamiento y una a Olivia deseándole éxito en el camino que eligiera. No criticó ni reprochó, solo esperaba que algún día entendieran que el respeto y la herencia no eran lo mismo. El domingo por la mañana, el cielo estaba gris y una lluvia suave caía sobre el jardín. Roger preparó su café y se quedó de pie junto a la ventana, observando las gotas acumularse sobre las hojas que Miriam había plantado. El silencio a su alrededor ya no se sentía pesado, se sentía completo. Pensó brevemente en los días que vendrían, en lo que Vivian podría decir al enterarse de su decisión, en cómo reaccionaría Daniel. Nada de eso importaba tanto como la sensación tranquila de haber hecho lo correcto. Cuando finalmente selló el sobre para su abogado y lo colocó junto a la puerta, sintió una quietud que no era vacío, sino resolución. Por primera vez en años, la casa parecía descansar con él, su propósito renovado en el silencio y la dignidad. Una semana después, Vivian descubrió la verdad cuando llegó a su casa una carta formal, cuidadosamente dirigida y con el sello del abogado. Al principio supuso que se trataba de un asunto rutinario sobre las finanzas de su padre, quizá alguna actualización que él quería que gestionara. La dejó en la encimera de la cocina y siguió con su mañana, preparando el desayuno para Olivia y revisando sus mensajes, y no fue hasta que la casa volvió a quedar en silencio, cuando el zumbido de la actividad diaria se desvaneció, que abrió el sobre. Sus ojos recorrieron el documento con rapidez al principio y luego se ralentizaron a medida que el significado se asentaba. La villa había sido puesta en fideicomiso para una fundación benéfica, sin mención de su nombre, sin copropiedad, sin cláusula de herencia. Las palabras eran formales, sin emoción y definitivas. Durante un largo momento se quedó inmóvil, con la carta temblando ligeramente entre sus manos. Una oleada de confusión mezclada con incredulidad, la leyó de nuevo buscando una explicación escondida entre líneas, algo que hubiera malinterpretado, pero el texto permanecía sereno y preciso, reflejando exactamente la naturaleza de su padre. Cuando Neil regresó esa tarde, ella le entregó la carta sin hablar. Él la leyó con cuidado, expresión neutra y ojos pensativos, y por fin dijo: lo habrá planeado desde hace tiempo, es su decisión, Vivian, tiene derecho a hacer lo que quiera con su propiedad. Ella se apartó bruscamente y caminó de un lado a otro, pero se suponía que algún día sería nuestra. Él lo sabía, solo quería asegurarme de que estuviera cómodo y que la casa no se desperdiciara, y Neil no discutió. Sabía que razonar con la decepción rara vez ayuda, así que sugirió llamar directamente a Roger. Vivian dudó, dividida entre el enfado y el orgullo, pero finalmente marcó su número. La llamada sonó varias veces antes de que Roger contestara con un tono calmo, sin prisa, como si lo esperara. Papá, hoy recibí una carta de tu abogado. Hubo una pausa y él respondió: sí, quería que lo supieras oficialmente. Entregaste la casa, dijo ella, con la incredulidad rompiendo su compostura. Ni siquiera hablaste conmigo antes. Y Roger escuchó en silencio. Vivian, la casa nunca estuvo destinada a ser una carga para nadie. Cumplió su tiempo y ahora servirá a otros. Eso es lo que tu madre habría querido. Su voz era firme, sin ira, y esa calma le dificultó responder. Así de simple, ¿solo la das?, preguntó. Después de todo, de tantos años. Y él contestó sin vacilar: después de todos los años. Sí, me quedé con lo que importaba, los recuerdos, las lecciones. Eso no es algo que se herede. Durante un largo instante ninguno habló. El silencio entre ambos pareció más ancho que nunca. Y por fin Vivian terminó la llamada con la mente nublada por una mezcla de frustración y tristeza. Quería enfadarse, pero bajo la superficie sentía algo más cercano a la vergüenza. Los días siguientes pasaron con incomodidad. Evitó hablar de la carta con Neil, aunque lo sorprendía mirándola con una callada simpatía, y Olivia, sin conocer los detalles, comentó con naturalidad que quizá visitaría pronto a su abuelo para pedirle consejo sobre su ensayo de ingreso. La mención del nombre la hizo vacilar. No prohibió la visita, pero su silencio habló por ella. Mientras tanto, los días de Roger continuaron casi igual. Había previsto la reacción, quizá hasta se había preparado para
Ella, no había satisfacción en su decisión, solo claridad. El notario había confirmado la transferencia y la documentación estaba completa. La casa quedaba legalmente bajo el cuidado de la fundación, aunque él conservaba el derecho de vivir allí hasta su muerte, y a Roger eso le parecía adecuado, un puente entre lo que había sido y lo que aún quedaba por ser. Cada mañana seguía el mismo ritmo constante, caminaba por el jardín, atendía pequeñas reparaciones y leía por las noches, y a veces los vecinos pasaban a saludarlo sin saber la silenciosa transformación que ocurría tras esos muros. Una tarde, una voluntaria de la fundación fue a comentar planes futuros. Era joven, respetuosa y amable, y habló con suavidad de cómo la casa podría albergar a personas mayores necesitadas. Roger escuchó asintiendo despacio, explicó la distribución, los materiales de construcción y las formas de adaptar las habitaciones sin perder la calidez del hogar, y cuando ella se fue le dio las gracias diciendo que su contribución cambiaría vidas. Por primera vez en años, Roger sintió que algo que había construido realmente podría perdurar más allá de él, no como herencia, sino como propósito, y esa noche, al prepararse para dormir, miró la habitación tranquila sin sentir arrepentimiento. La decisión que antes parecía pesada ahora se sentía ligera, casi natural. En su mente vio de nuevo el jardín de Miriam floreciendo, cuidado por nuevas manos, lleno de voces en lugar de silencio. Imaginó las risas de quienes algún día llamarían a ese lugar hogar, y en ese pensamiento encontró una paz que ningún título de propiedad podía ofrecer. El teléfono no sonó esa noche. Sabía que Vivien necesitaba tiempo, quizá distancia, para comprender. Algunas lecciones no se enseñan con palabras, pensó, sino con la silenciosa constancia de las decisiones. Olivia llegó sin avisar una tarde. Su golpe suave interrumpió el ritmo de la rutina de Roger. Abrió la puerta y la encontró allí con una sonrisa incierta, postura entre la duda y la determinación. El cielo detrás de ella tenía vetas anaranjadas del atardecer que iluminaban su rostro. No llevaba bolsos ni el teléfono en la mano, solo un cuaderno apretado contra el pecho. Hola, abuelo, dijo en voz baja, y por un momento Roger simplemente la miró, viendo no solo a su nieta sino un reflejo de Vivien a esa edad, curiosa, inteligente y orgullosa. Dio un paso al lado y la invitó a pasar. El familiar olor a cera de madera y café llenaba el aire. Olivia miró en silencio las fotografías de las paredes, los libros ordenados en las estanterías y los bocetos enmarcados de puentes y edificios que su abuelo había diseñado. Espero que no te moleste que venga sin decirle a mamá, dijo tras una pausa. Roger asintió cerrando la puerta con suavidad. Claro que está bien, siempre eres bienvenida aquí, y caminaron hasta el salón, donde la luz tardía caía sobre el suelo en patrones suaves. Olivia se sentó y dejó el cuaderno sobre la mesa, y durante unos instantes ninguno habló. El silencio entre ambos resultó cómodo, sin prisas, como una pausa entre líneas de una historia que está por continuar. Mamá ha estado molesta, dijo al fin con cautela. Creo que es por la casa. Roger la miró con una leve sonrisa. Imagino que te dijo por qué. Ella asintió despacio. Cree que es injusto, dice que la diste a desconocidos. Y Roger se recostó en la silla con el leve tic-tac del reloj llenando el espacio entre palabras. No son desconocidos, solo personas que aún no han tenido un lugar al que pertenecer. Olivia lo meditó, acariciando el borde del cuaderno. Dice que algún día debía ser parte de nuestra familia, y la expresión de Roger se ablandó. La casa nunca fue la familia, solo nos sostuvo mientras lo éramos. No había juicio en sus palabras, solo una certeza tranquila formada por años de reflexión. Olivia miró de nuevo alrededor y sus ojos se detuvieron en una fotografía junto a la repisa. Miriam en el jardín, con una cesta de flores, la luz filtrándose entre los árboles. Tú construiste todo esto, dijo, nunca quisiste heredarlo. Y él siguió su mirada con gesto pensativo. Cuando construí esta casa pensé en fuerza y estructura, tu abuela pensó en calidez y pertenencia. Ahora sé que lo que ella le dio importó más que lo que yo levanté. Olivia sonrió apenas. Mamá no lo ve así. No, admitió Roger, y está bien, cada uno mira a través de la ventana que ha limpiado. La simplicidad de la frase pareció aliviar algo en ella. Abrió el cuaderno con cautela. Vine porque estoy escribiendo algo para mi ensayo de ingreso, sobre familia y decisiones. Quería preguntarte si puedo escribir sobre ti. Y Roger, sorprendido pero complacido, dijo, escribe lo que te parezca verdadero, pero cuéntalo con delicadeza. Eso dices que le repetías a mamá, sonrió ella, y seguramente lo tomó como otra regla, respondió él, y una risa mínima y genuina pasó entre ambos. Durante
La siguiente hora Olivia hizo preguntas tranquilas sobre cómo inició su negocio, sobre el jardín de Miriam y sobre lo que él consideraba éxito, y Roger respondió sin adornos, describiendo momentos más que logros, habló de desafíos y de cómo la dignidad suele habitar en las decisiones más pequeñas. Cuando Olivia cerró el cuaderno, la luz exterior se había vuelto de un azul suave. Creo que entiendo por qué lo hiciste, lo de la casa, dijo, y él esperó, es como si siguieras construyendo algo. Solo que ahora no son paredes. Su observación cayó sobre él con suavidad, como la última pieza que encaja. Tal vez, respondió bajo, y quizá tú construyas algo mejor algún día. Compartieron un silencio completo, no por falta de palabras, sino por la comprensión que llega cuando lo no dicho por fin se ve, y cuando ella tuvo que irse, Roger la acompañó a la puerta. El cielo se había oscurecido y comenzaban a aparecer las primeras estrellas. ¿Le dirás a mamá que viniste?, preguntó, con él. Tiempo, sonrió Olivia, pero no aún, necesita tiempo, todos lo necesitamos, asintió Roger, y ella lo abrazó breve y de verdad. Mientras caminaba hacia el coche, él la observó irse, el sonido de la grava suave bajo sus pasos, y cuando ella se volvió para saludar, él alzó la mano. Dentro, la casa parecía más silenciosa pero más ligera, como si algún peso oculto se hubiera movido. Regresó a su silla y miró el lugar donde ella se había sentado. En la mesa había una sola hoja arrancada del cuaderno, dejada a propósito, con una letra limpia. A veces lo que damos construye más que lo que guardamos. Roger la dobló con cuidado y la colocó junto a la fotografía de Miriam, y por primera vez en mucho tiempo sintió no solo paz, sino continuidad, la certeza de que lo que había iniciado seguiría adelante, no por herencia, sino por comprensión. Vivien llegó unos días después, con el gesto compuesto pero movimientos que delataban la vacilación. Había pensado en aquella llamada cada noche desde que ocurrió, repasando la voz de su padre, su tono sereno y la firmeza final de sus palabras. Por primera vez en años no venía con un plan ni una petición, solo con preguntas que no sabía bien cómo formular. El trayecto había sido silencioso, la carretera estirándose en líneas rectas, el paisaje pasando inadvertido. Al llegar al portón familiar, se detuvo un instante para contemplar la casa que había moldeado tantos años de su vida. Parecía intacta, las mismas paredes color crema, las mismas cortinas que eligió Miriam, la misma dignidad callada en su estructura, y sin embargo, algo en aquella quietud la hizo sentirse ajena, como si el lugar hubiera seguido adelante sin ella. Roger abrió la puerta antes de que pudiera llamar, como si la esperara, con postura firme y expresión calmada pero acogedora. Imaginé que vendrías, dijo. Vivien asintió levemente y entró. El aire olía a café y cera de madera, aromas conocidos que removieron recuerdos encontrados. Miró el salón y notó detalles que no veía desde hacía años, el leve desgaste en los bordes de los muebles, las marcas casi borradas donde antes colgaban fotos. Veo que lo mantienes todo como estaba, susurró. Roger sonrió apenas. Hay cosas que no necesitan cambiarse. Se sentaron uno frente al otro en un silencio largo pero no insoportable, y Vivien entre las olas manos buscando un punto de partida. Me enfadé, admitió al cabo, cuando leí la carta, sentí que me dejabas fuera. Roger escuchó sin interrumpir, mirada fija y serena. Entiendo por qué te sentiste así, pero no era mi intención. Ella bajó la vista, con la voz tensa. ¿Entonces qué fue? Podrías habérmelo dicho, habríamos encontrado otra forma. Roger se recostó un poco, tono suave pero firme. Te lo dije muchas veces, quizá no con las palabras que querías. Esta casa no estaba destinada a ser una transacción, fue algo que tu madre y yo construimos para nuestras vidas, no para la herencia de nadie. A Vivien se le humedecieron los ojos. Aunque contuvo la emoción, lo hace sonar como si querer conservarla fuera egoísta. Roger negó, no fue egoísta desearla, solo fue un error pensarla como algo que poseer. Tú ves valor en lo que puede aportar, yo lo veo en lo que ya nos dio. Ella lo miró largo rato, sin saber cómo responder. No había enojo ni culpa en su voz, solo una convicción tranquila que desarmaba sus argumentos. Al cabo, su tono se suavizó. Olivia vino a verte, me lo dijo después, dice que entiende lo que hiciste. Roger asintió despacio. Entiende, ve las cosas con claridad, eso le servirá. Vivien sonrió tenue, más triste que alegre, escribió sobre ello. Para su ensayo, lo leí anoche, trataba de decisiones y de soltar, no sabía cuánto le había afectado. Roger miró hacia la ventana, pensativo. Nunca sabemos qué lecciones llegan a la siguiente generación, a veces no son las que intentamos enseñar,
callaron, con el tic-tac del reloj llenando la pausa, ritmo lento y firme, como el latido de la casa. Vivien miró la foto enmarcada de Miriam, su sonrisa serena detenida en el tiempo. Mamá lo habría manejado mejor, dijo con una risa débil. Roger curvó los labios. Tu madre habría entendido antes de que yo explicara, siempre lo hacía. Vivien exhaló y se le relajaron los hombros por primera vez. Cuando era niña pensaba que te importaba más tu trabajo que nosotros, siempre tan enfocado, tan preciso, todo debía ser perfecto. Roger asintió, y yo creía que perfección significaba amor. Pasé años construyendo cosas duraderas pensando que bastaba, pero lo que dura no siempre se toca. La admisión quedó suspendida, suave y verdadera. Vivien se recostó, ojos otra vez brillantes y esta vez sin esconderlo. Supongo que heredé más de ti de lo que pensaba. Roger sonrió poco. No es malo, solo recuerda que a toda estructura le hace falta espacio dentro o colapsa. Ella soltó una risa leve, mitad tristeza, mitad alivio. Sigue sonando como ingeniero, y tú como alguien que cree que el amor necesita planos, respondió él. Se rieron bajo, real, como si años de malentendidos se derritieran en algo más simple. Cuando volvió el silencio, Vivien recorrió la sala con la mirada, y ahora que Roger se encogió apenas de hombros. Ahora la vida, la casa servirá su nuevo propósito cuando llegue el momento. Hasta entonces me quedaré aquí, no dejaré estas paredes que tu madre llenó con su voz. Vivien asintió despacio, rostro ablandado, se levantó y fue a la ventana, mirando el jardín. Las flores de Miriam seguían allí, algunas floreciendo, otras apagándose, todas vivas en su perseverancia. Es hermoso, dijo suave. Roger se unió a la ventana. Siempre lo fue, solo olvidamos mirarlo. Ella se volvió y por primera vez en años no había distancia en sus ojos. Le tomó la mano. Gracias, susurró, sin saber si agradecía la casa, la paciencia o que no se hubiera rendido con ella. Roger no preguntó, solo asintió con una calidez mínima en la mirada, y permanecieron de pie, lado a lado, observando el jardín que había sobrevivido a todo, prueba de que algunas creaciones perduran no por la posesión, sino por el cuidado. Con el paso de las semanas, el ritmo de los días de Roger empezó a ralentizarse de un modo imposible de ignorar. La rigidez en las articulaciones duraba más cada mañana, los pasos entre cuartos parecían alargarse, y las tardes llegaban con un cansancio hondo. No se quejaba, nunca fue de anunciar molestias, pero las pausas entre sus movimientos empezaron a hablar por él. El médico, en su última visita, le dijo que la edad lo alcanzaba, y aunque Roger asintió cortés, ya lo había aceptado mucho antes. Aún así, se movía con propósito, jardín podado, herramientas brillantes, libros sin polvo, pequeñas tareas como recordatorio de que aún podía dar forma a su mundo con ajustes suaves. Vivien empezó a visitarlo más. Primero una vez por semana, con gestos cautos, luego con naturalidad. Llevaba la compra, a veces cocinaba, a veces solo se sentaba a su lado mientras él leía. Las conversaciones fueron calmas y honestas, sin defensas. El aire entre ambos había cambiado, ablandado por la comprensión de que ninguna discusión fue en realidad sobre la casa, sino sobre el amor dicho en lenguajes distintos. Una tarde llevó a Olivia. La chica cargaba el mismo cuaderno de meses atrás, ahora con más páginas y esquinas dobladas. Roger estaba junto a la ventana, una manta sobre las piernas y el aroma del té cerca. Olivia lo saludó con su calidez habitual, sonrisa firme y sencilla. Me han aceptado, dijo mostrando el sobre de la universidad que eligió. Los ojos de Roger se iluminaron con orgullo quieto. ¿Ves? Tus decisiones construyeron algo bueno. Ella rió suave. Usé el ensayo sobre ti. Dijeron que era honesto. Roger asintió. La honestidad dura más que la ambición. Vivien escuchaba cerca, serena. Había algo sanador en ese instante, como si años de distancia cerraran capítulo. Más tarde, mientras Olivia paseaba por el jardín, Vivien se sentó a su lado y observó cómo su mirada seguía la luz sobre el suelo. ¿Estás cansado?, dijo. Solo más viejo, respondió él. He pensado en lo que hiciste, en la casa. Al principio no lo entendí, ahora creo que sí. No la diste, en realidad la devolviste, a la vida. Roger sonrió un poco. Así esperaba que alguien lo viera. Siento cómo reaccioné, cómo miré las cosas, dijo ella. Él negó suave. Las miraste como yo una vez, con números, planes, seguridad. Tardé gran parte de mi vida en entender que sirven hasta que reemplazan el sentido. La sencillez quedó flotando como verdad. Afuera, la risa de Olivia entró por la ventana abierta, ligera y
distante, y a Roger le recordó a Miriam tarareando entre flores, llenando el silencio con melodías suaves. Cerró los ojos un momento, dejando que ese sonido lo envolviera. La memoria estaba al alcance. Al caer la tarde, Vivien preparó té y él siguió sentado, viendo desvanecerse la luz. El aire se volvió fresco y un olor tenue a lluvia entró por la ventana. ¿Recuerdas cuando mamá se sentaba ahí durante las tormentas? Decía que la lluvia lo dejaba todo limpio, susurró Vivien. Creía que la vida necesita su tiempo de mal tiempo para estar viva. Demasiado sol hace olvidar la gratitud, respondió Roger. Quedaron en un silencio en el que la lluvia empezó a repiquetear en el cristal. El mundo fuera parecía más pequeño y lento, pero no vacío. Era un cierre que llegaba no como fin, sino como cambio de estación. Cuando Olivia volvió, con el pelo húmedo, abrazó a su abuelo. Estarás aquí cuando venga otra vez, ¿verdad? La mano de Roger reposó en su hombro. Mientras me toque estar, ella sonrió conforme. Esa noche, ya solos, Roger recorrió las habitaciones antes de dormir, no como quien mantiene una casa, sino como quien se despide de una historia. Cada pared, cada sonido, cada sombra pertenecía a un recuerdo. Apagó las luces una a una hasta dejar solo la lámpara del estudio. En el escritorio seguía la nota de Olivia, plegada junto a la foto de Miriam. La tocó con suavidad y apagó la última luz. La oscuridad no se sintió solitaria, sino completa, como la conclusión de un diseño bien construido. La mañana en que Roger no despertó llegó en silencio, sin lucha ni señal. La casa permanecía quieta, impregnada por el leve olor del café ya frío en la encimera, como si su rutina hubiera continuado a mitad antes de detenerse suavemente. Las cortinas estaban a medio cerrar y la luz tenue del amanecer se derramaba sobre el suelo del salón, acariciando la silla junto a la ventana donde él solía sentarse. Allí lo encontró Vivien más tarde, con las manos descansando en los reposabrazos, el rostro calmado y sin turbación. No había miedo en su expresión ni tensión, solo quietud, como si se hubiera dejado llevar al sueño en el mismo instante en que su historia alcanzó su última frase silenciosa. Durante un rato, Vivien se quedó inmóvil, con la vista recorriendo las líneas de su rostro, la postura familiar y la taza de té intacta a un lado. El duelo no irrumpió como a veces lo hace, llegó despacio, como agua llenando un espacio que ya le pertenecía. Olivia estaba con ella, callada y firme, apretándole la mano a su madre. Llamaron al médico, a las autoridades, a la fundación. Cada paso medido, cada tarea completada con el mismo ritmo sereno con que había vivido Roger. Cuando todo terminó y la casa volvió a quedar vacía, Vivien se sentó en la silla de su padre y miró el jardín. Las flores que Miriam había plantado estaban en pleno esplendor, sus colores vivos contra el gris suave del cielo. Pensó en cuánto tiempo había desperdiciado intentando controlar lo que nunca puede pertenecer del todo, y en cómo, al final, su padre le había enseñado algo que ninguna herencia puede comprar. El funeral fue pequeño, solo familia, vecinos y algunas personas de la fundación. Daniel asistió en silencio, con porte formal pero la mirada más blanda de lo habitual. Neil permaneció al lado de Vivien con el brazo sobre sus hombros, mientras Olivia leía un breve pasaje de su ensayo con voz clara y compuesta, firme aun cuando tembló en la línea final. A veces lo que damos construye más que lo que guardamos. Las palabras resonaron suavemente en la capilla y Vivien sintió cómo se asentaban en lo más hondo de su pecho. Tras la ceremonia, la gente habló en voz baja de la generosidad de Roger, del hogar que había entregado para que otros encontraran uno. Los representantes de la fundación explicaron cómo planeaban transformar la villa en una residencia para personas mayores sin donde ir. Hablaron con gratitud y prometieron preservar el carácter del lugar, su calidez, su estructura, su dignidad. Vivien escuchó con lágrimas que avanzaban lentamente por su rostro. No eran de arrepentimiento, sino de reconocimiento, de ver al fin la forma de algo que había malentendido durante demasiado tiempo. Semanas después, al volver para recoger las últimas pertenencias de su padre, las habitaciones se sintieron distintas, no más vacías, sino más ligeras, como si la casa misma hubiera respirado hondo. Los trabajadores de la fundación fueron cuidadosos y respetuosos, etiquetando muebles y decidiendo dónde iría cada pieza. Vivien vagó de estancia en estancia, tocando las paredes, los libros y los rincones quietos donde se reunía la luz. En el estudio encontró un sobre sellado a su nombre, con una carta breve escrita con la letra firme de Roger. Vivien, esta casa nunca fue solo madera y piedra, fue el ritmo de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro amor hecho visible. Es hora de que respire aire nuevo.
espero que vengas a visitarla, no para mirar atrás, sino para ver cómo algo que construimos sigue viviendo. Con amor, papá. Su sencillez la conmovió más que cualquier gran despedida, dobló la carta con cuidado, la llevó un instante al pecho y la dejó de nuevo sobre el escritorio. Fuera, el jardín brillaba a la luz avanzada de la mañana, un grupo de voluntarios despejaba un tramo junto a la valla para plantar flores nuevas. Olivia estaba entre ellos, con el pelo recogido, las manos cubiertas de tierra y la risa viajando suavemente por la ventana abierta. Vivien salió para unirse a ella y se arrodilló a su lado. Trabajaron un rato en silencio, con el aire lleno de olor a tierra húmeda y el murmullo del viento entre las hojas. A él le habría gustado esto, dijo por fin Olivia, le habría gustado verlo crecer de nuevo. Vivien asintió con voz suave, habría dicho que así es como las casas deben vivir. Mientras trabajaban, empezó a caer una lluvia ligera y constante, oscureciendo la tierra y haciendo brillar los pétalos como recién nacidos. En ese instante, Vivien sintió un cambio dentro, no un cierre, sino una continuación, la comprensión tranquila de que el legado de su padre no terminaba allí, empezaba de nuevo de un modo que él había diseñado sin palabras. Esa tarde, al ponerse el sol detrás de los árboles, recorrió la casa por última vez antes de cerrar la puerta con llave. El mobiliario estaba casi todo retirado y las estanterías vacías, pero el aire conservaba el tenue aroma de café y madera vieja. En el umbral, susurró, gracias, papá. No era una despedida, sino un reconocimiento, la promesa de llevar adelante lo que él había enseñado sin decirlo, que el amor, como la arquitectura, debe construirse para durar más que su constructor. Pasaron los meses y la transformación de la casa de Roger avanzó en silencio y con constancia. El trabajo de la fundación prosiguió sin alardes, guiado por el mismo cuidado con el que él había dado forma a cada muro y cada ángulo. Durante un tiempo se oyeron ruidos de obra y luego un zumbido más suave de renovación, paredes pintadas, muebles nuevos, reparaciones delicadas donde la edad había dejado marca. Pero, a pesar de los cambios, la casa conservó el alma. Las grandes ventanas seguían abriéndose a la vista del jardín de Miriam y la terraza recibía la primera luz de la mañana como siempre. En primavera, la villa reabrió con un nombre elegido por la fundación, Haven House. La placa junto al portón era sencilla, con una frase que él habría aprobado, un lugar construido con propósito, no con posesión. Cuando Vivien y Olivia llegaron a la inauguración, el día estaba luminoso y el aire olía a tierra recién removida. Se había reunido un pequeño grupo de voluntarios, residentes, vecinos y miembros de la comunidad que recordaban la presencia callada de Roger. La directora de la fundación saludó cálidamente a Vivien y las guió en una visita breve. Por dentro, las habitaciones estaban dispuestas con precisión amable, mezclando lo antiguo y lo nuevo. El estudio de Roger se había conservado casi intacto, ahora como sala de lectura para los residentes, con su escritorio junto a la ventana, pulido, y un jarrón de margaritas donde antes había papeles. Sobre la pared colgaba enmarcada una copia del ensayo de Olivia, el que le abrió las puertas de la universidad. La directora explicó que habían recibido permiso para exhibirlo como recordatorio de lo que inspiró la creación del hogar. Vivien leyó en silencio las palabras conocidas, a veces lo que damos construye más que lo que guardamos, y sonrió con un calor que no sabía a pérdida, sino a paz. Del exterior entraban risas, varios mayores tomaban té en la terraza y conversaban en voz baja. El jardín volvía a estar vivo, con flores en los colores que habría amado Miriam. Olivia se acercó para ayudar a una mujer a plantar plantones en el borde del sendero, y al verla trabajar con naturalidad entre desconocidos, Vivien comprendió que el legado de Roger ya había echado raíces, no en dinero o propiedad, sino en pequeñas continuidades de bondad. Durante la ceremonia, la directora pronunció unas palabras de agradecimiento y habló de cuántas vidas tocaría ese hogar. Vivien escuchó con las manos serenas y el corazón lleno pero estable. Cuando le pidieron decir algo, dudó y luego avanzó. Su voz fue suave y clara. Mi padre construyó esta casa con sus manos, pero lo que realmente construyó fue comprensión. Creía que la fortaleza no está en lo que retenemos, sino en lo que compartimos. No siempre lo vi, pero ahora sí. Este lugar no es un monumento para él, es la continuación de lo que empezó. Ojalá todos los que vivan aquí sientan la paz que él encontró al dar. Los aplausos fueron tranquilos,
y Vivien alzó la vista mientras una brisa traía el perfume de las flores que habían sobrevivido a todo. Al terminar, madre e hija se quedaron un rato más, caminaron por el sendero del jardín que Roger cuidó con tanto esmero y se detuvieron junto al banco donde él tomaba su café. Alguien de la fundación había colocado allí una placa discreta, en memoria de Roger, constructor, padre, donador. Vivien se sentó y dejó que la calma del lugar la envolviera. A él le habría gustado, dijo Olivia sentándose a su lado. Se siente como si todavía estuviera aquí. Lo está, respondió Vivien, en cada parte hecha con cuidado. Permanecieron en silencio, viendo la luz de la tarde filtrarse entre los árboles, con la risa de los residentes como un eco suave mezclado con el rumor de las hojas. Todo parecía vivo, no por el ruido o el movimiento, sino por el ritmo estable de paz que Roger siempre llevó consigo. Al levantarse para irse, Vivien miró la casa por última vez, firme, grácil, con su nuevo propósito tejido en su antigua base. Por primera vez no sintió el impulso de retenerla ni de reclamarla, solo gratitud porque algo construido con amor hubiera encontrado la manera de seguir amando. Al caminar hacia la salida, Olivia tomó la mano de su madre, un gesto simple y lleno de entendimiento. El sol empezaba a ponerse y el cielo se teñía en oro y azul, los mismos colores que a Roger le gustaba admirar desde la terraza, y en algún lugar pareció que la casa exhalaba, completa y serena, ya no reliquia de lo perdido, sino estructura viva de lo que permanece. En esa luz que se apagaba, Vivien entendió que el último regalo de su padre nunca fue la casa, sino la lección de vivir sin miedo a soltar. Y cuando la puerta del jardín se cerró en silencio detrás de ellas, su sonido no fue un final, sino el comienzo suave de algo nuevo. Roger despertó con un silencio que se sentía más pesado que el propio sonido, una quietud que llenaba cada rincón de su gran casa y presionaba suavemente sus pensamientos. Durante casi 2 años, las mañanas habían comenzado así, tranquilas, previsibles y vacías de la suave presencia de Miriam. Giró la cabeza hacia el otro lado de la cama por costumbre y no por esperanza, sabiendo que estaría intacto y frío. 77 años lo habían formado como un hombre de orden y resistencia, rasgos antes valiosos en su negocio de ingeniería y construcción. Su cuerpo ya no le obedecía como antes, pero consideraba cada movimiento lento una pequeña victoria. Al incorporarse con cuidado, siguió su rutina con paso firme y deliberado. La casa parecía respirar con él, cada crujido y zumbido le era familiar. En la planta baja, el tenue aroma del café recién hecho pronto llenó el aire. Se había negado a abandonar ese hábito a pesar de las repetidas advertencias del médico. La idea de sustituir el café por infusiones le resultaba divertida. Una vida construida sobre la disciplina aún podía permitirse pequeñas rebeldías. Al salir a la terraza, Roger llevó la taza a los labios, sintiendo el aire fresco rozarle el rostro. El jardín se extendía abajo, antes moldeado por las manos y la visión de Miriam, ahora lo mantenía un jardinero contratado. Pero Roger distinguía la diferencia. Las plantas crecían ordenadas pero sin afecto, los colores equilibrados pero sin vida. Se quedó allí un momento, pensando en cómo había nacido la casa, un sueño alguna vez compartido con Miriam, dibujado y construido por sus propias manos cuando el negocio florecía. Cada línea de la estructura, cada ventana, cada piedra llevaba su precisión. No era solo un hogar, era un proyecto de amor, aunque nunca usaría esa palabra en voz alta. La súbita vibración del teléfono quebró la quietud. Un mensaje de Vivien, su única hija: papá, Neil y yo iremos el domingo a eso de las 4. Tenemos que hablar. Sin saludo, sin preguntar por su salud, siempre directa, como él en sus años más jóvenes, aunque con menos calidez, respondió con un breve «de acuerdo, los esperaré», y dejó el teléfono a un lado. Las palabras quedaron flotando en su mente mientras cruzaba la cocina, ordenando los platos de la noche anterior. Miriam solía bromear sobre su costumbre de disponerlo todo en perfecto orden, llamándolo un hombre que diseñaba cocinas como puentes. Ahora esa misma precisión daba estructura a su soledad. Los días sin ella se estiraban interminables y, aún así, los llenaba con pequeñas tareas que exigían su atención pero no su corazón. Las visitas de Vivien eran escasas y casi siempre tenían un propósito. En los últimos años, su tema favorito había sido la villa, demasiado grande para una persona, demasiado cara de mantener, innecesaria para un hombre de su edad. Roger entendía a qué se refería. Venderla aportaría una suma considerable de dinero y, con una hija en crecimiento, Olivia, pronto lista para la universidad, estaba claro lo que Vivien esperaba. No resentía su ambición,
solo la falta de sinceridad en su preocupación. Aún así, no dijo nada. El silencio a menudo mantiene la paz donde las palabras no pueden. El sábado, Roger decidió salir de casa para cambiar de ritmo. Condujo hasta una pequeña librería que solía visitar, uno de los pocos lugares que le recordaban la compañía sin exigírsela. El dueño, Hamish, lo recibió con calidez genuina y le comentó la llegada de una nueva biografía. Intercambiaron unas palabras tranquilas antes de que Roger hiciera su compra. Fue un encuentro breve, pero llenó el vacío por un rato. Al volver a casa, colocó los libros con orden sobre su escritorio, preparándose para las largas horas de soledad de la tarde. El domingo llegó pronto, con un cielo pálido y sereno. Pasó la mañana cocinando, una de las pocas habilidades que se obligó a aprender tras la muerte de Miriam, pollo al horno con verduras. Simple y suficiente, puso la mesa en el comedor, como siempre, aunque sabía que Vivien prefería la cocina. Algunas tradiciones no son por comodidad, sino por dignidad. Cuando el sonido de un coche se oyó exactamente a las 4, Roger abrió la puerta para recibir a su hija y a su yerno. El beso de Vivien en su mejilla fue breve, educado y distante. Neil le ofreció su cortesía habitual con un apretón de manos, expresión más profesional que familiar. Roger los invitó a pasar y los condujo al comedor. La conversación durante el almuerzo fue contenida. Preguntó por Olivia, su nieta, a quien veía menos de lo que deseaba. Vivien respondió con entusiasmo medido, explicando sus planes para inscribir a Olivia en una universidad prestigiosa. La charla derivó pronto en asuntos económicos, la verdadera razón de la visita. Roger escuchó sin interrumpir, ofreciendo leves asentimientos en lugar de opiniones. Ya sabía lo que vendría, la solicitud sutil de ayuda disfrazada de conversación familiar. Aún así, se mantuvo tranquilo, el rostro compuesto. Los años en el negocio le habían enseñado a reconocer la intención mucho antes de que se pronunciara. Después de la comida, Vivien fue a la cocina a limpiar, comentando lo anticuados que estaban los armarios y sugiriendo una remodelación. Roger respondió con sencillez que todo seguía funcionando. No era la primera vez que comparaba su casa con la de Daniel, su suegro, cuyo diseño de cocina nuevo admiraba sin descanso. Dejó pasar sus palabras, sabiendo que las discusiones sobre modernidad rara vez terminan bien. Mientras Neil permanecía cerca, con sonrisas corteses, Roger regresó a su sillón del salón, sintiendo el peso de otra tarde silenciosa posarse a su alrededor. Los días posteriores a la visita transcurrieron con la misma precisión callada que definía la vida de Roger, cada hora dispuesta como líneas de un plano, limpias y predecibles. Sin embargo, bajo ese orden, se agitó una leve inquietud. Pensó en la conversación del almuerzo, en cómo la voz de Vivien llevaba urgencia y expectativa cuando hablaba del futuro de Olivia. No era la primera vez que se acercaba con insinuaciones de ayuda económica, pero últimamente esas insinuaciones se habían vuelto más directas. Una vez prometió a Miriam que siempre apoyaría a su hija, aunque a veces se preguntaba si la generosidad podía volverse debilidad. A la tarde siguiente, mientras la luz del sol avanzaba lentamente sobre las tablas del suelo, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Neil, con un tono educado, ensayado y distante. Daniel celebrará su cena de 70 años el próximo viernes, dijo. Le gustaría que vinieras. Solo una reunión pequeña con la familia cercana. Roger se sorprendió por un momento. A lo largo de los años, Daniel Fenton había mostrado poco interés en entablar amistad con él, y sus encuentros en ocasiones familiares habían sido breves y formales, intercambios educados entre dos hombres que medían sus palabras. Aún así, aceptó sin vacilar y respondió que asistiría. Al colgar, se quedó un momento mirando la casa. El silencio volvió a apretarse a su alrededor, pero ahora se sentía distinto. Más espeso, lleno del eco de lo no dicho. Trató de distraerse con tareas pequeñas, ajustando marcos, regando plantas, limpiando superficies ya limpias. Los días hasta la cena le parecieron innecesariamente largos. El jueves por la noche lustró sus zapatos, planchó la camisa y dejó listo el traje con una satisfacción tranquila. Hacía mucho que no acudía a un encuentro formal y, aunque no deseaba socializar, respetaba la rutina y la presentación. Cuando llegó el viernes, condujo hasta la casa de los Fenton, una vivienda bien cuidada que reflejaba el gusto de Daniel por la perfección moderna. Las luces del interior brillaban con calidez y, al cruzar el umbral, los sonidos familiares de risas corteses y música de fondo llenaron el espacio. Daniel lo saludó con un apretón de manos firme, una sonrisa ensayada pero lo bastante cordial. Roger, qué bueno verte, dijo,
señalando hacia el comedor. La mesa era grande, estaba elegantemente dispuesta y rodeada de personas que pertenecían más al mundo de Daniel que al suyo. Vivian y Neil se sentaban juntos cerca del centro, mientras Olivia, ahora de 16, sonreía cortés desde el otro lado. Roger le asintió, notando cuánto había crecido, expresión serena, modales compuestos, aunque con una distancia silenciosa parecida a la de su madre. La cena comenzó sin tropiezos. Daniel habló de su vida, de sus años en la academia y de las lecciones de la edad. La conversación fluyó entre los invitados, tocando viajes, inversiones y hitos familiares. Roger escuchó en silencio, interviniendo solo cuando le hablaban. Prefería observar, notar detalles que otros pasaban por alto, como Neil se inclinaba cada vez que Daniel hablaba, como la risa de Vivian sonaba levemente ensayada. A medida que avanzaba la noche, Daniel alzó su copa para un breve brindis, habló con calidez de la familia, los legados y el valor de la unidad. Roger correspondió con un leve gesto de cabeza, aunque las palabras le sonaron más ceremoniales que sinceras. Después, al servir el postre, Daniel anunció unos pequeños obsequios para la familia, muestras de gratitud, los llamó. Hubo un aplauso ligero mientras entregaba cajas envueltas con esmero. Cuando llegó el turno de Olivia, ella dudó y se puso de pie. En realidad yo también tengo algo, dijo con voz firme pero nerviosa. Neil y Vivian se miraron, conscientes de lo que iba a suceder. Olivia se dirigió primero a Daniel y le entregó un pequeño llavero plateado con forma de emblema de coche. Es simbólico, sonrió, porque usaré tu coche viejo cuando empiece la universidad. Siguieron risas educadas. Luego se volvió hacia Roger y su tono cambió apenas. No te compré nada, abuelo. Mamá dijo que realmente no necesitas regalos. Las palabras se dijeron con naturalidad, pero llevaban un filo suficiente para congelar el aire en la mesa. Roger alcanzó una débil sonrisa, sin saber si responder. Vivian intervino con una risa ligera para suavizar el momento. No lo dijo en ese sentido, papá. Aunque evitó mirarlo, Daniel soltó una risa tenue para desviar la atención y la conversación continuó. Aunque el calor del ambiente se había adelgazado, Roger permaneció callado el resto de la velada, con los pensamientos hacia adentro. No era la ausencia de un obsequio lo que le dolía, sino el desdén casual detrás del gesto, la sensación de haberse desplazado en silencio del centro del mundo de su propia familia. Cuando terminó la reunión y los invitados comenzaron a irse, agradeció a Daniel con cortesía y salió al aire fresco. El camino a casa estaba tranquilo, bordeado de árboles que se mecían bajo farolas débiles. Dentro del coche, el silencio pesó más que antes, como un recordatorio callado de algo perdido. Al llegar a su entrada, la casa le pareció más grande de lo habitual, con las ventanas brillando tenuemente en la oscuridad. Se quedó allí un instante antes de abrir, consciente de que, incluso en su vacío, la casa seguía siendo el único lugar que aún le pertenecía por completo.